la verdad bíblica frente a los desafíos modernos. Estamos enfatizando las palabras de Jesús que aparecen registradas en Mateo capítulo 24, versículo 13, cuando Jesús estaba dando una serie de anuncios o advertencias con respecto al final de los tiempos. Y él dice una frase muy importante para todos nosotros: al que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre qué significa perseverar, porque muchas veces el cristiano tiene la tendencia o la tentación de relajarse, de confiarse en que sencillamente ya creo, ya creí, lo que Jesús hizo por mí hace 2000 años, eso me da la salvación y por lo tanto solo me queda esperar. Pero esta frase de Jesús nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenerse y tenemos que preguntarnos qué es perseverar y qué peligro podría haber de, digamos, caer de la fe. Entonces, con base en eso hemos venido hablando acerca de cómo la iglesia ha tenido que enfrentar diferentes desafíos en el transcurso de la historia. Algunos de ellos son los mismos de siempre, es decir, hay ciertos desafíos que siguen siendo los mismos, pero hay algunos desafíos que son propios de la época, de cultura, del tiempo que se vive, y entonces genera algunos desafíos a estar pendientes de permanecer, de perseverar en la verdad. Y con ese enfoque estamos entonces cada domingo hablando acerca de alguno de estos desafíos. Y yo quisiera, bueno, en primer lugar tengo que digamos que de antemano decir, hoy vamos a hacer un estudio bíblico, ¿sí? No vamos a escuchar una predicación más, simplemente vamos a hacer un estudio bíblico. ¿Y qué se necesita para hacer un estudio bíblico? La Biblia. Pues ¿todos tienen Biblia? Si no, aquí vamos a tener los textos también. Pero básicamente los voy a poner a leer mucha Biblia hoy. Hoy van a salir ustedes con un diplomado. Así que me perdonarán que sea un poquito extenso en temas texto bíblico, pero me parece que es un tema muy importante y que vale la pena. Es un tema de esos sobre los que es muy importante cuidarse de no decir lo que a uno le parece, de no decir lo que la religión dice, lo tradicional, lo dogmático, sino tener mucho cuidado de mirar qué nos dice la Escritura al respecto. Podríamos cerrar la Biblia y simplemente decir, bueno, como hermanos menonitas creemos esto y esto y esto y esto, pero o leer algún credo, qué sé yo, alguna confesión de fe. Pero creo que es algo tan delicado que es importante que nos centremos y analicemos el texto bíblico no superficialmente, y yo voy a tener que entrar en algunos asuntos aquí técnicos. Quisiera comenzar mostrándoles una imagen y quiero que usted me diga lo primero que viene a su mente cuando vea esta imagen, ¿ok? Lo primero que viene a su mente cuando vea esta imagen. ¿Cómo? Netflix. ¿Quién se le vino otra cosa a la mente? Rápido. ¿Cómo? ¿Pornografía? ¿También? Pornografía. Una película se llama Triple X. ¿Okay? ¿Y por qué se llamará así? Ok. Bueno, el número 30 también en Romanos, ¿cierto? El número 30 en Romanos. Bueno, eso es algo que depende mucho de la mente de cada uno, ¿cierto? Yo quería poner una imagen con una triple X, pero algo que fuera como una imagen bien elaborada, como algo llamativo, ¿no? Entonces dije, voy a ver si encuentro una imagen. Entonces entré a Google y puse triple X, imágenes de triple X.
Y ya se imaginarán la que me pasó. Sí, sí, Google no tiene la mentalidad de ustedes, así toda bonita. Y entonces me tocó fue apagar y escribir yo mejor con 3 letras allí, ¿cierto? Porque seguramente está relacionado con perversión sexual, así que si uno entra a Google y dice eso, pues ustedes se imaginarán lo que aparece. Bueno, vamos a hablar acerca de la perversión sexual como un desafío. ¿Ustedes creen que la perversión sexual es un desafío para la iglesia de hoy? ¿O solamente para el mundo? ¿La iglesia estará blindada, invulnerable frente a la perversión sexual como un desafío? Creo que es algo que no podemos pasar por alto si tenemos en cuenta que nuestros niños, jóvenes, adolescentes, todos están creciendo. Ellos los podemos tener aquí el domingo o en diferentes actividades de la iglesia, pero la mayor parte del tiempo la pasan afuera, precisamente en Google, en redes sociales, en internet, y están experimentando un bombardeo impresionante acerca de la perversión sexual, y que de alguna forma podríamos decir que la iglesia en términos de abundancia está en desventaja frente a todos esos bombardeos que la gente, los niños especialmente, están enfrentando. Así que es un tema muy extenso que no vamos a poder abordar en un solo momento, pero quisiera comenzar hablando acerca de algo que vamos a llamar la desnaturalización de la sexualidad. Desnaturalización de la sexualidad. No sé qué viene a su mente con la palabra desnaturalización. ¿Qué piensa? ¿Cómo? Que algo natural deje de ser natural. ¿Okay? Desnaturalización de la sexualidad. Y vamos a hablar un poquito de este tema. Y bueno, vamos a tener que, digamos que, entrar en una competencia o en una disertación sobre palabras. Y puede parecer muy superficial, pero lo que sucede es que la herramienta, el instrumento, o más bien el arma más fuerte que está utilizando la perversión sexual es el uso de palabras. Es decir, la forma como toman ciertas palabras y las repiten y las repiten y las repiten y hacen que el mundo las repita, y por palabras, por conceptos, entran ciertas convicciones y comportamientos en el ser humano. Así que yo también quisiera en esta mañana referirme a palabras, pero obviamente vamos a introducirnos en la palabra de Dios. Y voy a comenzar mencionando 2 textos del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la desnaturalización de la sexualidad. Y no los vamos a estudiar a profundidad, pero quiero invitarlos a leerlos. El primero lo encontramos en la carta de Judas, una carta que solamente tiene un capítulo. Judas, la última carta antes del Apocalipsis, por supuesto no se refiere a Judas Iscariote, hay varios Judas, ¿cierto? Aquí tenemos a este Judas, quien escribe una carta bastante cortica, y en los versículos 3 al 7, yo voy a leer estos versículos aquí en esta versión Reina Valera, y luego nos vamos a detener en esta porción que tenemos aquí en la pantalla. Versículos 3 al 7 dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, con esa frase, ¿a quién se imaginan ustedes que le está escribiendo Judas? Hermanos, es decir, a la iglesia, ¿cierto? Se está refiriendo a la iglesia, así que le habla a la iglesia, le trata de amados, y dice: por la gran solicitud, por la gran necesidad que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo que contendáis? ¿Qué es eso? Exacto, que batallen. Ahora,
no creo que Judas esté invitando a la iglesia, a los hermanos, a que empuñen un arma, a que impongan la fe en algún lado a la fuerza, con una espada. ¿A qué se refiere con contender por la fe? ¿No será también a lo mismo que Jesús estaba diciendo, el que persevere hasta el fin será salvo? Y de hecho también Judas está hablando de la común salvación y está hablando sobre el peligro de caer, y entonces dice, hay que contender ardientemente por la fe porque la iglesia se puede torcer. Y luego dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde? A la iglesia. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres encubiertos que han entrado en la iglesia y convierten en libertinaje la gracia. ¿Cómo se puede convertir la gracia de Dios en libertinaje? ¿Por qué la gracia de Dios se puede convertir en libertinaje? ¿Perdón? Exacto. La gracia comunica una idea de tranquilo, relájese, Dios ya lo salvó, ya lo perdonó, es por misericordia, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo importante es que Dios tiene misericordia y Él es muy bueno por gracia. Esa comunicación de relájese lleva a algunos a decir, entonces podemos vivir como se nos antoje, y conduce al libertinaje. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia, y por eso convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Así como diciendo, así también recordemos lo que pasó al pueblo de Israel, es decir, Dios rescató de la esclavitud en Egipto, pero también los que no creyeron, es decir, aunque también fueron beneficiarios de salir de la esclavitud, pero no creyeron, es decir, se apartaron, pues fueron destruidos. Y el versículo 5 dice algo extraño, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No vamos a meternos ahorita con los ángeles, vamos a meternos con Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Judas, y a propósito, ese tema de Sodoma y Gomorra, hablando de la perversión sexual, pues ha sido un texto y una historia que ha sido objeto de interpretaciones. Inicialmente no había duda que se refería a pecados sexuales en Sodoma y Gomorra, pero últimamente con todo este movimiento y esta revolución perversa de la sexualidad, desnaturalización de la sexualidad, como la historia de Sodoma y Gomorra resulta un poquito escandalosa, entonces algunos incluso teólogos, y permita utilizar las frases de Judas aquí, que se han metido encubiertamente en la iglesia y que se llaman teólogos, han llegado a decir que lo de Sodoma y Gomorra no se refiere a pecados sexuales, sino a que no hospedaron a los ángeles o que fueron mala gente, que fueron violentos, una cantidad de cosas, pero menos pecados sexuales. Y entonces surgen interpretaciones que tergiversan lo que fue Sodoma y Gomorra. No necesito yo introducirme en esa discusión porque prefiero que la Biblia interprete a la Biblia. Y aquí Judas, inspirado por Dios, es quien está interpretando lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Así que estos versículos que tenemos aquí en la pantalla nos permite saber de qué está hablando o qué fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra.
Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, no fueron solamente estas dos ciudades, las cuales de la misma manera que pasó con los ángeles que se mencionan en el contexto, habiendo fornicado y habiéndose ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo eterno. Es decir, lo que sucedió, que cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, según Judas, inspirado por Dios, fue ¿para qué? Para dar ejemplo y decirle a la humanidad, la perversión sexual tiene su castigo. Es un ejemplo, se fueron puestas como ejemplo. Ahora, miremos detenidamente entonces el tema de palabras aquí en este texto de Judas. En primer lugar dice que habiendo fornicado. Esta palabra la hemos analizado muchas veces. No sé si alguien de pronto recuerda la palabra fornicar, que fue escrita en griego originalmente por este autor del Nuevo Testamento, porque la hemos trabajado mucho. ¿Alguien recuerda la palabra fornicación en griego? ¿Cómo? Porneia. Porneia. Eso es fornicación. Pero fornicar, es decir, el verbo, es porneuo. Judas utiliza aquí el texto o la palabra ekporneuo. Porneuo, de donde viene pornografía, porneia, hace referencia al uso desordenado de la sexualidad. No se limita simplemente a tener relaciones sexuales. Algunos incluso utilizan la palabra para referirse a relaciones sexuales en general. No, otros utilizan la palabra para referirse a relaciones sexuales antes de casarse. Eso puede ser una forma. Pero fornicar no está reducido a una condición civil, casado, soltero, sino al desorden, al uso que algunos traducen inclusive como inmoralidad sexual, esta palabra, porneu o porneia. Pero la palabra porneia es desorden sexual. Lo interesante es que Judas no coloca porneia o porneuo, sino que, y yo le puse aquí un guión para que ustedes vean la separación, en griego es pegado, ¿no? Esa ek está junto con la palabra, es decir que la palabra es ekporneuo. Lo interesante es que Judas es el único que utilizó esa palabra. Es decir, esta palabra aparece una vez en el Nuevo Testamento y es acá. Y esa preposición que está, ese ek, es una preposición que se coloca para darle más énfasis o fuerza a la acción del verbo. Hagan de cuenta como cuando nosotros en nuestro español colocamos por delante de alguna palabra la expresión re. ¿Sí? Pronto alguien aquí tiene hambre, pero hay otro que no desayuna y dice yo tengo la rehambre. Le ponemos ese re para decir es demasiado. En griego se suelen utilizar algunas preposiciones para darle más énfasis o fuerza a la acción verbal. En este caso, la acción porneuo o porneia o fornicar, con ese ek por delante, es como diciendo que era una práctica sexual desordenada, pero exagerada, lo que estaba pasando allá en Sodoma y Gomorra. Podríamos traducir entonces, prácticas sexuales desordenadas en exceso. Por eso la menciono, porque si usted la leen allí, pues no da esa fuerza, ¿no? Simplemente habla de fornicar o fornicación. Pero lo que estaba sucediendo, habiendo fornicado, era que tenían un desorden sexual exagerado. Así que el fuego que llovió sobre Sodoma y Gomorra no era por una práctica de pronto ignorante o sencillamente algunas prácticas culturales desordenadas. No, era que era exagerada el desorden sexual de esas ciudades. Luego dice que no solamente habían fornicado, sino que se habían ido, en esa exageración de desorden sexual, habían ido detrás, en pos significa detrás
detrás de vicios contra naturaleza. El traductor tiene que colocar vicios, palabra que no aparece en el texto griego, para poder expresar las palabras griegas que son difíciles de traducir, porque literalmente sería complicado. Las palabras que aparecen allí son sarcos héteras. Son dos palabras que seguramente ustedes han escuchado. Sarcos es carne, sarcos. De ahí viene la palabra sarcófago, que es donde se deposita el cuerpo, la carne de un muerto, ¿no? Entonces, fago es comer, entonces sarcófago es que traga la carne, ¿cierto? Sarcófago. Entonces, sarcos es carne. Y carne es una palabra que se utiliza prácticamente como la usamos nosotros en español, es decir, podemos referirnos a carne de comer, podemos referirnos a la carne de un muerto, a la carne de un animal, a la carne del ser humano, podemos referirnos al uso pecaminoso, entonces están en la carne. Entonces, carne tiene varias connotaciones y efectivamente en el griego pasa lo mismo, pero la viene acompañada por la palabra héteras, de donde viene heterosexual o heterogéneo, heterónomo. Eso, hetero significa otro, simplemente otro, pero se refiere a algo que está fuera de lo común, es otro, es extraño. Entonces, para hablar de los vicios contra la naturaleza se utiliza esta palabra queriendo decir carne extraña, es lo que dice literalmente, por eso sería complicado traducirlo literal, y el traductor coloca vicios contra naturaleza, que es una explicación de lo que significa sarcos héteras, una expresión que inclusive los filósofos en los clásicos griegos también utilizan para referirse con una connotación sexual. Y por supuesto viene acompañado de fornicación, así que no es extraño saber que todo esto se refiere a una condición de desorden. Imagínense las prácticas de carne extraña, el uso de la carne de forma extraña. Seguramente por la gran mayoría de los intérpretes coinciden en que se refiere a prácticas homosexuales, es una práctica extraña, el uso de la carne extraña, pero incluso podemos aplicarla perfectamente al uso, por ejemplo, también de prácticas sexuales con animales, por ejemplo, ¿cierto? Porque es carne extraña. Así que ellos habían ido en pos. ¿Qué significa en pos? Lo perseguían, era una adicción que tenían de tener prácticas desordenadas en exceso. De razón, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hasta allí Judas, para que miremos cómo plantea Judas lo que significa desnaturalizar el sexo. Pero miremos también lo que nos dice Pablo. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, que también menciona el término natural. Romanos 1, 18 al 27, igualmente voy a leer todos los versículos para recordar el contexto, pero nos vamos a detener en estos versículos. Dice así, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y noten la coincidencia con Judas, porque está hablando de la ira de Dios que cayó sobre Sodoma y Gomorra, y aquí comienza diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una vez más, la verdad embolatada. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los hombres, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ciencia, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, es decir, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Y cómo fue que deshonraron
sus propios cuerpos. Dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Perversión sexual que trae una retribución. En Sodoma y Gomorra cayó fuego sobre estas ciudades, pero aquí, en el contexto ya de la iglesia, ¿cuál será la retribución debida a su extravío? No hay un relato bíblico acerca de una destrucción que haya sucedido en los días de Pablo por causa del desorden sexual. ¿Cuál es la retribución debida a su extravío? ¿No será que la humanidad está viviendo las consecuencias del desorden exagerado de la sexualidad? Dejémoslo como pregunta, pero veamos aquí también unas palabras importantes y clave. La primera afirmación dice, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esa palabra usar, nosotros también la tenemos para referirnos a diferentes cosas. Y puede sonar como ofensivo que el cuerpo o la sexualidad se use, ¿cierto? Pero quiero referirme a esa palabra en primer lugar. Palabra griega es kresis, para referirse a usar. Esa palabra kresis es una palabra que también es utilizada por filósofos como Platón para referirse al uso sexual del cuerpo. Esta palabra me hace acordar mucho de una que nosotros usamos mucho en español, cuando hablamos de coger algo, ¿sí? Nosotros decimos coger, ¿cierto? Fácilmente. Sin embargo, los que hemos tenido algún contacto con personas mexicanas y que nos han regañado cuando decimos coger, pues ya hemos tenido que renunciar a esa palabrita, porque en México, entre otros países, se usa coger con una connotación sexual. Entonces, sí, en Paraguay también. Okay. Entonces, nos enseñan a decir, no, diga agarrar, no coger, porque coger es una connotación. Cuando vino un amigo de México una vez acá y estaba buscando indicaciones de cómo ir al centro, le dijimos que tenía que ir a coger el bus, y dijo, ¿coger el bus? ¿Cómo así que coger el bus? Entonces, esa palabra tiene ese uso o esa connotación parecida a la de kresis, es usar, tal vez se pueda usar en otros contextos, pero en el griego y en el Nuevo Testamento en particular tiene ese sentido sexual. Es decir, las mujeres cambiaron el uso sexual natural. Entonces aquí aparece la palabra natural, que ya no es como en el caso de Judas, que utiliza sarcos heteros, sino que utiliza la palabra físicos, para referir, la que se traduce aquí como natural. Y ustedes conocen la palabra físico, ¿cierto? La hemos usado. Físico, de ahí viene la palabra físico o física. Natural es algo físico, o sea, físico se refiere a lo que tiene un orden natural. Y ahí viene la física. Y las mujeres, que relata Pablo, del ser humano, cambiaron el uso sexual físico o natural, ordenado, por el que es, mire la palabra que aparece, por el que es paráfisis. ¿Sí ven que es la misma raíz? Físicos y fisis.
Pero ahora, y otra vez, el guión es añadido mío, para es un prefijo que también es preposición, pero que incluso en el español la usamos. ¿Dónde usamos para o para? Para médico, para eclesiástico, paranormal, paramilitar, todos esos para que usamos nosotros es para referirse a algo que es paralelo, y ahí viene también paralelo a algo. Entonces, paramédico es que está al lado de los médicos, para eclesiástico es al lado de la iglesia, no es propiamente iglesia, pero está al lado. No es propiamente médico, pero está al lado. No es propiamente militar, pero va por el mismo camino paralelo, por un lado, de alguna forma ajeno, pero en el mismo sentido. Entonces ese para puede tener una connotación positiva para estar al lado, pero unidos, digamos, como para eclesiástico o para médico, pero también tiene una connotación peyorativa cuando se refiere a estar al lado de una manera ilegal, engañosa, como el paramilitar, paranormal, cuando se refiere a algo paralelo pero engañoso. Aquí dice que ellas cambiaron el uso sexual, físico, natural, por el que es parafísico, es decir, contrario o engañoso con respecto a lo que es natural. Y luego dice que los hombres, del mismo modo, cambiaron el uso natural de la mujer. Pero aquí quiero enfatizar otras dos palabritas muy importantes que a veces no conocemos, que es hombres. La palabra que utiliza Pablo aquí para hombres es la palabra arsen. No es conocida, no la usamos mucho, no tiene raíces o no tenemos raíces en ella, pero sí conocemos otras palabras que te traducen como hombre. Por ejemplo, antropos en el griego se usa para hombre, o aner o Andrés, que también significa varón, pero Pablo no utiliza ninguna de esas, sino que utiliza arsen. Y arsen es una palabra que tiene un origen antiguo y que es usada, repito una vez más, esta palabra en la filosofía para referirse al macho, tanto en los hombres o en los seres humanos como en las bestias, el macho. La palabra en la evolución, digamos, en su origen etimológico más antiguo, significa lo que derrama semen. Eso es lo que significa arsen, lo que derrama semen. Es el macho de la bestia, el macho del varón, de los seres humanos. Esa es la palabra que utiliza para arsen. Y dice que esos varones, esos machos, dejaron el uso físico, sexual, natural de la mujer, y mujer aquí es telis, también palabra rara, porque estamos más acostumbrados a la palabra guiné del griego, que significa mujer, de donde viene, por ejemplo, misoginia, que es el odio a la mujer. Misoginia viene de guiné, y esa es la palabra más común, guiné, mujer. Mater, de pronto, para madre, y palabras más conocidas, pero telis no es muy común. También palabra antigua, pero se refiere a hembra. También se puede utilizar para seres humanos, se puede utilizar para las bestias, se refiere a la hembra. Dos palabras que no tienen ningún parecido en sus raíces, pero que hace referencia al macho y a la hembra. Lo interesante con telis es que originalmente significa pecho que amamanta. Entonces tenemos a los arsen, que es lo que derrama semen, y las telis, que son pecho que amamanta, para hacer referencia entre la hembra y el macho en el ser humano. ¿Y qué nos dice Pablo? Que los arsen, los hombres, dejaron el uso natural, físico, sexual de esas telis o mujeres. ¿Para qué? Para encenderse en su lascivia unos con otros, es decir, arsen con arsen, macho con macho. Es lo que dicen los versículos siguientes. Y termina diciendo que recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Este es el otro texto que quería mencionar como introducción, porque hasta ahora estoy terminando la introducción.
para referirnos a cómo el Nuevo Testamento habla de la desnaturalización de la sexualidad. Podríamos entrar en muchos más, pero quedémonos con estos dos. ¿Qué pregunta surge al mirar esto? Y se las quiero colocar en sus labios. ¿Y qué es lo natural? Sí, aquí nos está hablando de la desnaturalización, de ir contra la naturaleza. Pero la pregunta es, ¿y qué es lo natural? ¿Y cómo hacemos para saber qué es lo natural? Nos toca pensar en lo natural, en lo físico de la creación, partiendo del hecho de que todo lo que existe fue creado. Así que tenemos que ir a lo que, aunque los científicos hayan descubierto, no se lo inventaron, sino que fue creado. Y para eso, ¿dónde nos toca ir? Génesis. Texto que ustedes conocen. Vamos a empezar por mi texto favorito, que es Génesis 1 y 2, porque allí está todo el diseño perfecto, natural, original, natural de Dios. Y como es un texto muy conocido, simplemente leámoslo otra vez, porque ya lo hemos leído muchas veces. Dice Génesis 1, 11 al 13. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Esas palabritas que ustedes ven allí en mayúscula, ¿se me fueron? Estas palabritas que ustedes encuentran aquí en mayúscula y negrilla, en el texto original, que ya no es griego, sino hebreo, es una palabra, es una misma palabra, es decir, aunque el traductor dice género en un lado, en otra parte dice naturaleza y vuelve a género, pero está traduciendo la misma palabra. Yo no sé si de pronto es con el propósito de no ser como redundante, así que lo traducen de diferentes formas, pero género y naturaleza provienen de la misma palabra griega que es min. Min. Hebrea, sí, perdón, dije griega, no. Palabra hebrea que significa género o naturaleza, cualquiera de las dos. De hecho, tiene más posibles traducciones y sigamos mirando. Pero, ¿qué es lo que se fue creado en este tercer día? ¿A qué se está refiriendo que fue creado según su género? La hierba, las plantas, lo verde de la naturaleza, Dios lo creó según su género, que significa familia, grupo. Sigue diciendo, versículos 21 al 23. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, es decir, los peces, ¿verdad? ¿Y cómo los creó? Según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas y en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces, ¿qué está creando aquí Dios en el quinto? Peces y aves. ¿Y cómo los creó? Según su género. Aquí aparece una palabra nueva en español, porque en hebreo no. En hebreo es la misma palabra. Aquí aparece especie. Entonces ya tenemos género, naturaleza o especie proveniente de la misma palabra hebrea que es min. Así que simplemente son diferentes formas de traducir, pero que nos enfatiza que la naturaleza verde, las plantas, que los peces, que las aves, todo fue agrupado por familias. También, si quieren colocar en lugar de género, familias, especie, naturaleza, grupo, origen. Esa palabra se refiere a cómo se agrupan según su naturaleza las diferentes
diferentes seres. Y luego nos encontramos en el versículo 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿qué fue? Las bestias, los animales de la tierra, los mamíferos, el ganado. Y todo eso Dios hizo diferentes grupos, diferentes familias, en cada uno una especie, un género, una naturaleza diferente. Pero luego nos encontramos con un alto musical. Y dice: entonces dijo Dios, pare allí, hagamos al hombre según su especie. Hagamos al hombre según su género. No. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Gracias. Y señoree, ¿a quién? Peces del mar, aves de los cielos, bestias de la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, no según su género, no según su especie, no en familias, hombre en singular, ser humano. A imagen de Dios, esa es su dignidad, esa es su característica. Pero a imagen de Dios los creó varón y hembra. Si eso, varón y hembra, no es según su género, entonces ¿qué es? No hace referencia a otra cosa sino a su condición sexuada. Es el sexo, varón y hembra los creó. Una noticia que les tengo, mis queridos hermanos. Cada vez que ustedes reciben un formulario donde les preguntan su género, los están tratando de bestias, de animales salvajes. Y no le voy a decir que no llene porque le toca llenar, ¿cierto? Pero cada vez que yo leo un formulario y me han preguntado, digo: género, ¿acaso yo soy un mamífero? Una bestia, un animal de esos que se arrastra, como dice aquí Génesis, o un ave, o una planta, al menos. Me alegró en estos días que estuve visitando San Andrés y me tocó llenar un papelito que le dan a uno para entrar a la isla, y ahí decía sexo masculino, femenino. Ese día sí me sentí como un ser humano. Me preguntaban el sexo masculino, femenino. Yo no sé si son muy antiguos esos formularios, pero se me hizo extraño que en el aeropuerto me entregaran un documento que dijera sexo, como debe ser. Y ahí sí me puse muy contento colocando masculino, varón. Mis queridos hermanos, Dios hizo al ser humano a imagen de Dios, no agrupados, sino en una especie que es a imagen de Dios y que se llama ser humano. Que aquí lo llaman hombre, porque es una palabra genérica. De hecho, la palabra aquí hombre no es macho, por eso después separa varón y hembra, sino es una palabra que significa ser humano. Es la palabra Adam, a propósito, que después la conocemos literalmente en español y se volvió como si fuera el nombre del primer hombre, pero realmente la palabra Adam significa tierra. El ser humano fue hecho de la tierra y en dos condiciones sexuales y en una sola condición genérica, y es la imagen de Dios. Luego dice, versículos 28 y 31, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir,
gobiernen sobre los géneros, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todos los que tienen géneros, gobiernenlos. No se confundan con ellos, no son iguales a ellos, ustedes los gobiernan a ellos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ese es el relato del capítulo 1. El capítulo 2 me gusta porque lo dice con particulares. Miren los particulares del capítulo 2. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Aquí sí aparece la palabra Adán, que es la misma que en el capítulo 1 se traduce como hombre, pero es esta misma palabra. Y en ese momento no había sino un ser, y por eso lo llama Adán. Eso lo podemos ver representado de esta forma, porque es un hombre o un ser humano hecho de la tierra, y eso es lo que significa Adán, tierra. Y Dios, habiendo hecho ese ser único del polvo de la tierra, le hizo caer en un sueño profundo, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó de ese hombre hizo un harén. ¿Cierto? No. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre se queda mirando y dice: esto es hueso de mis huesos, literal, carne de mi carne, literal. Es decir, Dios no hizo a esta mujer del polvo de la tierra, porque esa mujer ya estaba en Adán, ya estaba ahí. Lo que Dios hizo fue separarlos, darle forma, entre otras cosas hermosa, porque es la mejor forma del planeta que hay. La trae y Adán se queda mirando, ese soy yo, pero en una versión hermosa, femenina. Y le dice: será llamada varona, porque fue tomada del varón. Es una identificación de la misma condición, del mismo origen, del mismo género, del único género humano, varón y varona, porque del varón fue tomada. Y entonces el famoso versículo 24 y 25 que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí ya hombre no es Adán, sino ya se refiere al varón. Dejará el hombre, el varón, el macho, a su padre y a su madre, y se unirá a su hembra, a su mujer, y serán, como fueron al principio, una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, esa desnudez, esa condición de diferencia sexual, no de género, no era motivo de confusión o de vergüenza. Hasta ahí. Y ahí termina la película bonita, santa de Génesis. Porque en el capítulo 3 comienza lo que vamos a llamar la pérdida de lo natural. La pérdida de lo natural. Dice capítulo 3, versículos 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuándo? Cuando desobedecieron a Dios, ¿cierto? Cuando le dieron la espalda a Dios, cuando se rebelaron contra Dios, cuando comieron lo que se les había dicho que no comieran, se abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos. ¿Luego no se habían visto desnudos? Sí, pero una desnudez que no producía malicia, ni vergüenza, ni confusión. Pero ahora, ¿qué hicieron? Se hicieron delantales. Se taparon, porque ahora sí la sexualidad, separados de Dios, producía vergüenza, malicia, sospecha. Había algo que esconder. Y como si eso fuera poco, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No solamente trajo vergüenza entre ellos, sino que además trajo vergüenza delante de Dios. Y se esconden.
de Dios. Aquí comienza la pérdida de la natural, del sexo. La desnaturalización del sexo, que la podríamos mirar poco a poco, pero quiero que resumamos. Dice aquí que Jehová lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Estaba escondido. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. La desnudez y la diferencia sexual entre el hombre y la mujer produjo miedo en Adán. Me escondí y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Separación de Dios. Y en el capítulo 4, simplemente mencionemos esto para que vean esta degradación. En el capítulo 4 aparece el versículo 1 donde dice que conoció a Adán a su mujer. Ese conoció no se refiere a que se la presentaron, ¿sí? Porque ya le había visto y le había llamado varona, ¿sí? Ese conocer se usa en el sentido sexual, es decir, se allegó a ella, tuvieron relaciones sexuales. Es como cuando María le avisaron que estaba embarazada y ella dijo: pero ¿cómo si yo no conozco varón? Es decir, no me he acostado con varón. Eso es lo que significa el verbo conocer aquí. Conoció a su mujer, noten bien, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Versículo 17, conoció Caín, ¿a quién? A su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Puede seguir leyendo usted allí. Vienen 4 generaciones después de Enoc, y después de esas 4 generaciones apareció un tal Lamec. Versículo 19, y Lamec tomó para sí 2. Ya la multiplicó por 2. No se quedó contento y se multiplicó. Y ya no dice su mujer, se pierde el concepto de pertenencia mutua, de exclusividad, de una sola carne, porque ya con 2 no se puede tener una sola carne. Y para aquellos que piensan cuando leen el Antiguo Testamento y escuchan de reyes y hombres de Dios que tuvieron muchas mujeres, que es que eso era permitido por Dios, aquí van a ver que no es así, que lo natural era una mujer. Pero Lamec impuso la moda. Con 2 mujeres la vida es dichosa, decía Alfredo Gutiérrez Lamec, ¿cierto? 2 mujeres, el nombre de la una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y para no ir más lejos, vamos al capítulo 6, donde dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Ya no son 2. Tomaron mujeres, escogiendo entre todas. ¿Y cómo las escogían? Buscando virtuosas, mujeres virtuosas, ¿no? Me gusta esta, me gusta esta, me gusta esta, y se llenaron de mujeres. Y esto me parece interesante que aparezca en el capítulo 6, versículo 1, porque desde aquí comienza el relato de cómo se llega al diluvio. El desenlace de esto es el diluvio, que es un castigo también global. Y resulta que todo comenzó, o por lo menos el relato comienza con uniones múltiples, hombres con mujeres. Y dijo Jehová allí, en ese momento: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es sarx, carne. Mas serán sus días 120 años. Me tocó reducirle el número de años al ser humano porque está insoportable. Y esa exageración tiene que ver con asuntos sexuales. ¿Cuántos años tengo? Vivían. Antes de eso podían tener 600, 700, 500, 400. Pero ahí el Señor dijo 120, por mucho. Bueno, no nos vamos a meter en todo el proceso de salvación que Dios establece para la humanidad, porque estamos viendo la desnaturalización. En este caso, cómo se empezó a perder esa naturalidad. Hermanos, concluyamos.
Y quiero, bueno, seguramente, como les decía, esto es un estudio, así que si usted lo quiere leer detenidamente, para que lea bien los versículos, de pronto si tiene la oportunidad de mirar algunas palabras griegas o investigar en internet. A mí me llegó precisamente aquí un asunto por internet que habla precisamente por si las dudas, porque es que el concepto de género aplicado a lo que lo están aplicando hoy en día es una perversión del término. Y no ha sido de toda la vida, por eso les hablaba del ejemplo del formulario que yo llené, porque anteriormente todo era sexo masculino, femenino, ahora le metieron el tema de género para separar y confundir, porque confunde y vencerás. El uso de la palabra género para referirse a la diferencia entre hombres y mujeres en términos sociales y culturales, en lugar de solo como una categoría gramatical o biológica, comenzó en el siglo XX y fue impulsado por varias disciplinas académicas, especialmente la sociología, la antropología y la teoría feminista. Primero, John Money, 1955-1970. El psicólogo y sexólogo John Money fue uno de los primeros en usar género en el contexto de la identidad sexual. Lo hizo para distinguir entre el uso biológico, hombre y mujer, y los roles de género masculino y femenino, argumentando que la identidad de género es en parte construida socialmente. Se lo inventó la sociedad. Teoría feminista, 1970-1980. Pensadoras feministas como Anne Oakley, 1972, comenzaron a adoptar el término para explicar cómo las diferencias entre hombres y mujeres no eran solo biológicas, sino también impuestas por la sociedad. Oakley distinguió claramente entre sexo biológico y género cultural. Judith Butler, 1990, en su influyente libro Gender Tabloid, no sé cómo se pronuncia esto, 1990, llevó la idea más lejos al argumentar que el género no es una categoría fija, sino una construcción performativa, es decir, que se manifiesta a través de prácticas sociales y repetición de roles. Entonces, género se ha convertido en un concepto clave en estudios de género, políticas públicas, como por ejemplo el enfoque de género que tanto se habla hoy en día, y movimientos como los derechos de las personas LGBTIQ+, aunque el término ha sido ampliamente aceptado en ámbitos académicos y progresistas, todavía genera debates en algunos círculos, especialmente en contextos políticos y culturales más tradicionales. En resumen, la palabra género comenzó a usarse en su sentido moderno en los 50, pero su difusión en la teoría social y feminista ocurrió en las décadas del 70 al 90 con figuras como las que hemos mencionado aquí. Así que, como les decía, el uso de palabras para confundir a la humanidad sobre la sexualidad y pervertir la sexualidad, desnaturalizarla, es perfectamente orquestado. Quiero terminar y les estaba diciendo que si usted quiere pensar en esto detenidamente, le invito a que vea la grabación de esta conferencia en YouTube y lo haga más detenidamente. Así que yo solamente quiero terminar respondiendo a la pregunta: ¿y qué es lo natural? Y voy a decir 7 cosas que implica el sexo natural. No sacado de otro lado, sino de lo que acabamos de leer. Si no, no tendría sentido haber leído lo que leímos. Primero que todo, Dios creó un solo género humano a imagen suya. Punto. Número 2. El ser humano está hecho solamente en 2 sexos, hombre y mujer. No les dé pena decirlo. No les dé miedo decirlo. Contendamos ardientemente por la fe y la palabra de Dios y la verdad. ¿Saben cuál es el problema más grave que tiene la verdad? Que suele dar pena declararla. Entonces los engaños sí se dicen por todas partes y se repiten hasta la saciedad todos los días. Nos bombardean con los engaños. Pero los que tenemos la verdad de la palabra de Dios,
nos da pena abrir la boca porque de pronto nos discriminan, nos hacen a un lado, nos dicen que somos fundamentalistas, que somos homofóbicos, que somos discriminadores, que somos religiosos, que estamos retrógrados, bueno, una cantidad de adjetivos que se inventan para cerrarnos la boca. El ser humano está hecho exclusivamente en dos sexos. Número 3, las relaciones sexuales naturales son entre hombre y mujer. Número 4, la humanidad es bendecida y multiplicada mediante relaciones sexuales naturales. Desde un comienzo, cuando Dios los hizo varón y hembra, les dijo: fructificad y multiplicaos. Y los bendijo. La maldición de Sodoma vino sobre la perversión sexual. Número 5, la unión del hombre y la mujer es exclusiva. No es posible ser una sola carne con dos mujeres o con dos hombres. Es exclusiva. Su mujer y su marido implica pertenencia mutua, exclusiva y para siempre. Número 6, el sexo natural no avergüenza ni confunde. El sexo natural no es libertinaje, es libertad, es conciencia tranquila, es disfrute. Se disfruta la sexualidad cuando se puede vivir y practicar en el contexto de lo natural creado por Dios. Y número 7, esconderse de Dios desnaturaliza la sexualidad. Una persona que tiene alguna perversión o aberración sexual, que no dejemos de mencionar la palabra aberración sexual, sí existen las aberraciones sexuales. Aberración es todo lo que no es natural, todo lo que desnaturaliza la creación de Dios, eso es aberración. No borremos esa palabra del diccionario, que no la quieren quitar. Esas aberraciones, aunque particularmente en una persona puedan tener un origen puntual, un abuso sexual, un maltrato, una mala enseñanza, una mala familia que ha mal educado, el origen original, perdonen la redundancia, es el alejamiento de Dios. Génesis capítulo 3. El hombre separado de Dios pervierte la sexualidad. Señor, gracias por tu palabra y porque a través de ella tenemos claridad sobre tus planes y proyectos. Que la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas nos dé el poder para permanecer en la verdad, que no es un dogma, sino un estilo de vida conforme al diseño natural. Gracias, Dios, porque las leyes de la naturaleza fueron puestas por ti, porque lo que sostiene al ser humano fue creado por ti, porque cada célula de nuestro cuerpo fue diseñada perfectamente por tu poder, porque no hay nada que se esconda en nuestro ADN, en nuestras más pequeñas moléculas. Nada se esconde de tu sabiduría y de tu diseño. Hay un caminado natural para el ser humano. Ayúdanos a vivir siempre en él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y ponemos a nuestros niños, jóvenes, que están creciendo en medio de tanto engaño del mundo, que los protejas y que como iglesia sepamos entregarles la verdad para que ellos aprendan a discernir y a vivir en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.